Hola y bienvenidos a una nueva lección. En esta oportunidad abordaremos la lección número 2 de nuestro proceso formativo titulado Fundamentos del Derecho, dentro del módulo 1, y abordaremos en consecuencia lo referente a las fuentes del derecho. Empezamos señalando entonces que al hablarse de fuentes del derecho, se parte desde el comienzo de una expresión equívoca. Fuente es a la vez origen, causa o nacimiento y también manifestación o exteriorización de algo preexistente. La palabra fuente indica el manantial de donde algo surge o brota el agua de la tierra. En la ciencia jurídica, concretamente, se designa con esta voz o con esta palabra a los medios de donde se origina el derecho, aunque también algunos autores prefieren referirse a los medios de expresión del derecho en lugar de aludir a las fuentes. Así las cosas, se tienen por fuentes del derecho las siguientes: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. En lo que a la ley se refiere, las leyes jurídicas, también denominadas a reglas o normas de conducta, son las reglas generales, abstractas y obligatorias emanadas de la autoridad pública organizada y autorizada para el efecto, pudiendo ser el poder legislativo y el poder ejecutivo en ciertos casos. Normas que rigen las conductas de las personas. En cuanto a las características o a los caracteres de la ley, hablamos de la socialidad, ya que se dicta para el hombre en cuanto miembro de la sociedad y se dirige a gobernar las relaciones interindividuales. Hablamos también de un criterio de obligatoriedad, ya que supone una voluntad superior que manda a una inferior que obedece. Es importante también en este punto hablar del origen público, ya que la ley debe emanar de una autoridad pública, como se dijo anteriormente, en la línea de la soberanía política, diferenciándose de las reglas impuestas por los poderes privados, tales como la patria potestad. Hablamos también de una coactividad, en la medida en que no se deja al arbitrio de las personas su cumplimiento, es decir, no es que se diga si la cumplen, si quieren la cumplen, si no, no, sino que dependiendo del tipo de ley cuyo mandato no se cumpla, pues va a devenir en una sanción. Hablamos también del criterio de normatividad, pues abarca un número indeterminado de hechos y rige a quien quiera que quede comprendido en el ámbito de su aplicación, lo cual distingue a la ley de otras expresiones del poder público, tales como los actos administrativos, sobre los cuales nos referiremos más adelante. Y por último, decimos que la ley se caracteriza por ser general y por ser abstracta, ya que por lo general no se dirige a una sola persona, a una persona determinada. Tampoco es necesario que rija para todos los habitantes, pero sí que su aplicabilidad a los sujetos contemplados sea indefinida. Pasamos a la costumbre jurídica. La costumbre es, por definición, la conducta repetida. La costumbre jurídica es la forma espontánea de expresión del derecho, en tanto que es la ley, es la forma reflexiva y consciente. Históricamente ha precedido a la ley en la organización jurídica de los pueblos. Las sociedades primitivas se regían por la costumbre y no conocían a la ley por escrito. Solo cuando las relaciones sociales adquieren cierta complejidad aparece la necesidad de fijar una norma jurídica en un texto escrito, lo que hoy conocemos como ley. Recordemos en este punto los orígenes del derecho comercial, que es consuetudinario, es decir, que se basa en la costumbre. Para Ruggiero, la costumbre consiste en la observancia constante y uniforme de un cierto comportamiento
por los miembros de una comunidad social con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Conforman a la costumbre entonces dos elementos, uno que es objetivo y el otro que es subjetivo. El elemento objetivo está constituido por la serie de actos semejantes, uniformes y constantemente repetidos. Por su parte, el elemento subjetivo radica en la convicción de que la observancia de la práctica responde a una necesidad jurídica. Este elemento psicológico es lo que diferencia a la costumbre jurídica de la mera costumbre, tales como el saludo u otros actos de buenos modales. Pasamos ahora a la jurisprudencia. La palabra jurisprudencia se emplea en dos acepciones. La primera es equivalente a ciencia o conocimiento del derecho. La segunda, que hoy puede considerarse prevalente y a la que nos vamos a referir y vamos a profundizar, al sentido concordante de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Estado. Por ello, debe buscarse en las decisiones de los órganos jurisdiccionales del Estado y se manifiesta como una repetición, como una forma habitual o uniforme de pronunciarse, forma que denota influencia de unos fallos sobre otros. Es la fuente del derecho que resulta de la fuerza de convicción que emana de las decisiones judiciales concordantes sobre un mismo tema. Debe considerarse que cada fallo debe tener un asidero jurídico sobre el conflicto que resuelve y dicho asidero jurídico está constituido por una doctrina que será luego influyente en casos análogos o similares. Finalmente pasamos a la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Respecto del derecho positivo vigente, la doctrina es un elemento capital de su conocimiento, porque la jurisprudencia que hace vivir el derecho suele tomar los principios de sus decisiones de la cantera inagotable que le proporciona la doctrina de los autores. En nuestra época, la doctrina de los autores no constituye como tal una fuente formal del derecho, porque ella no impera en virtud de una autoridad que se imponga al intérprete independientemente del asentamiento intelectual de éste. Así las cosas, la doctrina vale como expresión o como traducción del derecho por la fuerza de convicción que ella es capaz de transmitir. Como ya se dijo antes, la doctrina es invocada por los jueces para fundar en ella no solo sus sentencias, sino cualquier resolución que emitan autos, decretos, etc. No obstante, debe admitirse que la doctrina carece de la obligatoriedad propia de la ley y de la costumbre, y en la que participa también en cierta medida la jurisprudencia. Bueno, estimados estudiantes, con esto culminamos nuestra lección de hoy referente a las fuentes del derecho. Agradezco de antemano por la atención prestada y los invito a la siguiente lección en la cual abordaremos la historia del derecho. Nos vemos por allá.